Bien, ahora continuamos con los aspectos de cómo un creyente puede ser carnal. El primer recurso que vimos es que desconoce los recursos que tiene o no los tiene en cuenta. El segundo aspecto es no confía en las promesas y el poder de Cristo. Puede ser carnal por no creer firmemente en dos aspectos muy importantes, ¿verdad? No confía en las promesas y el poder de Cristo, y les menciono dos aspectos muy importantes. El primero es que el poder del pecado está quebrantado. Nuevamente, Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, el poder del pecado ya no tiene dominio porque dejamos de ser practicantes del pecado. Sí, es cierto que seguimos pecando porque mientras estemos en este cuerpo, pues definitivamente no vamos a dejar de pecar, pero ya no somos esclavos del pecado. Y eso es lo que en realidad no es una promesa del Señor y no la tenemos en cuenta. Ahora, el segundo aspecto es que tiene el poder de Cristo para vivir su vida en él. Fíjense, tiene el poder de Cristo para vivir su vida en él. Nuevamente les menciono Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces vemos que el poder de Cristo está en nosotros para vivir su vida en Cristo, ¿verdad? Porque dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En tercer lugar, el tercer aspecto a tener en cuenta es, no quiere seguir a Cristo de todo corazón. Por eso es que es carnal, porque falla en dos situaciones. Veamos cuáles son. No quiere consagrar su vida entera al Señor. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo que no quiere hacer el carnal. No quiere consagrar su vida entera al Señor. Y la segunda situación es que quiere vivir con el mundo en vez de separarse de sus costumbres malas. Es decir, estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Pero mientras vivamos aquí en la tierra, vamos a estar en el mundo. Pero ya no tenemos que seguir las costumbres del mundo. Entonces, ¿qué nos dice Santiago 4:4? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Vean qué situación tan importante que tenemos que tener en cuenta, que si somos amigos del mundo, nos constituimos en enemigos de Dios. Entonces, el cristiano carnal quiere vivir con el mundo, quiere convivir con el mundo.
Y el cuarto aspecto de por qué el creyente puede ser carnal es el siguiente: no cuida el desarrollo de su vida espiritual. Un creyente puede ser carnal por descuidar 5 prácticas importantes. Veamos. La primera, la lectura fiel de la Biblia. 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esta fue la recomendación que le hizo Pablo a Timoteo. Dice, ocúpate en la lectura. Es tan importante leer la palabra. La segunda práctica que descuida es la oración diaria y continua al Señor. Primera Tesalonicenses 5:17 nos dice, orad sin cesar. No es que todo el tiempo vamos a estar orando, pero la oración es el primer recurso en cualquier situación. Tenemos que estar en la capacidad y no olvidar que lo primero en cualquier situación que tengamos, especialmente de riesgo o alguna situación de enfermedad, lo que sea, lo primero que tenemos que hacer es orar. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, este es un buen ejemplo. Cuando el Señor se fue, dice que perseveraban unánimes en oración y ruego hasta que vino el Pentecostés. En Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces dice que tenemos que perseverar en la oración, pero el cristiano carnal no lo hace. La otra cosa que no hace es testificar del Señor. Hechos 10:42. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. O sea, de que cuando dice testificásemos que Él, que Cristo, que Jesús, Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. En 1 Juan 4:14 dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todas esas son cosas que nosotros tenemos que testificar y contar que es el Hijo de Dios el que ha venido como Salvador del mundo. En cuarto lugar, en el servicio al Señor. Falla también. Efesios 6:7. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Esa es la indicación. Y en Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Eso es lo importante. Dice que tenemos que servirnos por amor los unos a los otros. El cristiano carnal no lo hace. Y en quinto lugar, la reunión con los hermanos en la iglesia, o sea, congregarse. Quiere decir que deja de congregarse o que llega un domingo, por ejemplo, y no llega otro o pasan 2 domingos, o sea, que de vez en cuando
se presenta por la iglesia. Pero ¿qué nos dice Hebreos 10:25? Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces vimos 5 cosas importantes que se descuida o que no cuida el cristiano carnal. No lee la palabra, lee la oración diaria y continua, no la practica, no testifica del Señor, y en el servicio al Señor también no participa, y en las reuniones también, porque a veces llega a la congregación y otras veces no llega. Ahora, esto es muy importante. ¿Qué pasará con el creyente carnal? Miren que es una buena pregunta. ¿Qué pasará con el creyente carnal? Puede pasar por 3 situaciones importantes. 1, sufrirá la disciplina del Señor. 2, sentirá vergüenza cuando se encuentre con Cristo en su venida, cuando venga el Señor, y pasará por el fuego, pero no perderá su salvación. Por lo menos eso es muy importante, no perderá su salvación, pero va a perder muchas de los privilegios que puede tener allá en la eternidad. Veamos cómo es que sufrirá la disciplina del Señor. 1 Corintios 11:32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces puede venir un castigo de parte del Señor para que no seamos condenados. Y en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Cuando Dios nos recibe por hijos, dice que nos va a disciplinar. Entonces, y pues no va a ser por gusto. Estamos dando motivos para ser disciplinados. Y eso es lo que pasa con el cristiano carnal. Da motivos para ser disciplinado y ser azotado. Bien. En la tercera situación de por qué es lo que le pasará al creyente, es que decíamos que sentirá vergüenza cuando se encuentre con Cristo en su venida. Entonces, cuando la iglesia sea raptada, que yo creo que ya estamos bastante cerca, entonces sí se va a ir, pero veamos que se va a avergonzar. Lo dice 1 Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Entonces no vamos a querer presentarnos delante del Señor porque no hemos cumplido como debe. La tercera cosa es, pasará por el fuego, pero no perderá la salvación, ¿no? Pero sí perderá los premios y el gozo que podría tener en el tribunal de Cristo. ¿Qué dice 2 Corintios 5:10 en relación al tribunal de Cristo? Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, pongan atención, reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, de eso depende. Si fuimos buenos cristianos o si fuimos
cristianos espirituales o cristianos carnales. De acuerdo a eso es lo que vamos a recibir. Puede ser que nada, es posible que nada. Ahora, 1 Corintios 3:15 dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, o sea, la persona o el cristiano carnal, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces tiene que pasar por la prueba de fuego, y ahí dice que va a tener pérdida porque se va a quemar, ¿verdad? Recuerden que ya vimos una escritura donde podemos presentar oro o plata, o podemos presentar madera o hojas y madera y hojarascas. Es lo que recuerdo ahorita. Entonces, ahí va a estar la pérdida. Bien, para finalizar, en conclusión, el creyente o cristiano carnal no goza de la comunión plena y feliz con Dios. Esa es una conclusión. La otra, no goza de esa comunión porque lo domina la vieja vida. Y en tercer lugar, no será feliz hasta que vuelva a vivir en comunión con su Padre Celestial, o sea, cuando deje de ser un creyente carnal. Pero dejar de ser un creyente carnal lo tenemos que hacer aquí en la tierra para convertirnos en un creyente espiritual. Y por ahí va a estar orientada la segunda clase. Así es que Dios los bendiga y mucha atención a lo que hemos estudiado el día de hoy, porque vale la pena, y sobre todo que ya estamos en los últimos tiempos. Tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, porque si no nos pueden pasar todas estas cosas que acabamos de ver, de lo que le pasará al creyente carnal, que sufrirá la disciplina del Señor, que sentirá vergüenza cuando se encuentre con Cristo en su venida, y que pasará por el fuego, aunque no perderá la salvación. Bien, entonces nos vemos hasta la siguiente clase. Felicidades para todos.